podemos decir, sí es verdad que es tal vez el sistema más complejo, ¿sí? Es el sistema que podemos decir controla y coordina absolutamente todo lo que pasa en el organismo, que no es poco, ¿no? Y esto lo va a hacer a través de recibir, procesar información y luego realizar alguna acción, ¿no? En relación justamente con eso, con esa información que recibió. Desde actividades voluntarias, ¿no? Que decidimos hacer, por ejemplo, como hablar o caminar o correr, hasta funciones involuntarias sumamente importantes, como son la respiración, la contracción cardíaca, el control de la temperatura y bueno, y todos los controles en realidad del cuerpo, la homeostasis en general. Sabemos que el encéfalo y la médula espinal forman el sistema nervioso central y los nervios forman el sistema nervioso periférico. Así es. El encéfalo, protegido por el cráneo, está formado por dos hemisferios cerebrales, el cerebelo y el bulbo raquídeo. En la parte externa de los hemisferios cerebrales hay unos surcos característicos que aumentan la superficie del cerebro y le permiten un gran desarrollo en el estrecho espacio que tienen en el cráneo. En la corteza cerebral se ejecutan las funciones más complejas, como la actividad intelectual, la coordinación de los movimientos voluntarios y la recepción, análisis y elaboración de las respuestas a los estímulos que llegan desde los órganos de los sentidos. También en la corteza se elabora el pensamiento, las emociones, la conciencia y se coordina la musculatura que permite el lenguaje. Sí, así es. ¿Seguimos con el bulbo raquídeo? Dale. El bulbo raquídeo se encuentra ubicado debajo del cerebro y sobre la médula espinal. Es el encargado de regular la respiración y también la frecuencia cardíaca. La protuberancia, además de ser un órgano por el cual ascienden y descienden nervios, regula los reflejos vitales, las emociones, ayuda a la locomoción y favorece el equilibrio corporal. Muy buena la idea del circo, Adela, muy buena. Muchas gracias. ¿Te parece que sigamos con el cerebelo y con la médula espinal? Sigamos. Por detrás del bulbo y debajo del cerebro se encuentra ubicado el cerebelo. Sus funciones principales son la coordinación del equilibrio y los movimientos finos y delicados. La médula espinal es una prolongación del encéfalo que se extiende a lo largo y por el interior de la columna vertebral que le sirve de protección. Participa en las respuestas reflejas y conduce la información del encéfalo hacia los nervios y de los nervios a las distintas partes del cerebro, el bulbo o el cerebelo. En principio, el sistema nervioso está dividido en dos, ¿no? El periférico y el central. Sí, desde el punto de vista anatómico, porque hay otras clasificaciones, por supuesto. Desde el punto de vista anatómico lo dividimos en dos. En el sistema nervioso central voy a poner solamente las letras con las que lo reconocemos siempre, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, ¿sí? ¿Por qué este lleva N y este no? ¿Nervioso central? Sí, la ponemos también, sí. Es lo mismo. Eso fue una neurona que me dijo. Eso fue una neurona, ¿viste? Tal cual, sí. O un TOC fue más que una neurona. Posible. Tal cual. Bueno, el sistema nervioso periférico, empezamos por ahí, va a estar formado por los ganglios nerviosos y por los nervios, ¿sí? Estas estructuras van a ser las responsables de transmitir la información desde la periferia hacia el sistema nervioso central y desde el sistema nervioso central hacia la periferia, a los órganos efectores, como puede ser un músculo o pueden ser las glándulas. ¿Sí? Estos nervios, voy a venir por acá, bueno, acá tenemos el dibujito, ¿sí? Del sistema nervioso del cuerpo, este es todo el sistema nervioso, ¿sí? Tenemos que comprender que a todas las partes del cuerpo llega el sistema nervioso, o sea, todas las células, todos los tejidos de nuestro cuerpo están inervados, y estos nervios van a salir desde la columna, desde la médula en realidad espinal, que ahora vamos a ver bien dónde está, y desde el encéfalo. ¿Sí? Y desde allí van a ir hacia toda la periferia del cuerpo. Bien. Estos nervios van a estar formados por los axones, que son prolongaciones de las neuronas, que, bueno, van a ser un conjunto de ellos, ¿no? Van a estar formados por cientos y cientos de axones, formando como una especie de cordón. De hecho, si lo vemos, es como una especie de cordón. Pareciera como que es un cable, ¿no? Es como un cable. Como muy firme, claro. Y justamente transmiten el impulso nervioso, ¿no? E información desde y hacia el sistema nervioso central. Son como las grandes autopistas del cuerpo, por donde va a estar
circulando la información. No es algo, o sea, el resto de los mamíferos también tienen sistema nervioso. Sí, claro, por digo, supuesto. pero no todos los animales, ¿no? O sea, claro. no así, no de este modo. Sí, siempre va a haber un sistema como más de control y de organización. Esto va a existir siempre, pero no, por supuesto, no en todos los seres vivos. De hecho, tenemos que pensar que hay seres vivos unicelulares, ¿no? Que no tienen sistemas. Y el más complejo es el de los seres humanos. Claro. Sí, eso sí, lo el podemos cerebro decir. más complejo. El más complejo. Bien. Tenemos el sistema nervioso central, Claro. ¿no? Esto es rápidamente y de manera muy general lo que conforma el sistema nervioso periférico. El órgano más importante es el cerebro. Si uno tuviera que elegir, tipo, si sistema nervioso fuese una obra de teatro, el actor protagónico, ¿quién es? Y podríamos decir en que el es el cartel. cerebro, es donde van a ocurrir tal vez los procesos más complejos. Si lo miramos desde ese lugar, podemos decir que es el protagonista. Pero los nervios nos llegan hasta el dedo, hasta la punta del meñique. De ahí que Bien. nos duela, por ejemplo, cuando nos lo golpeamos con la punta de la mesa. Me gusta. ¿Sí? Perfecto. Porque esa información va a viajar. Entonces tenemos el sistema nervioso central, que va a estar formado por el encéfalo, decimos, ahora vamos a ver bien de qué se trata el encéfalo, y la médula espinal. ¿Sí? La médula espinal va a ubicarse por debajo del encéfalo, va a estar por dentro de lo que es la columna vertebral, es decir, todas las vértebras van a proteger, ¿no?, a esta columna que va a pasar por adentro, a esta médula espinal que va a pasar por adentro, que llega aproximadamente hasta la segunda lumbar, es decir, no recorre absolutamente toda la columna vertebral, sino que va a llegar solamente hasta ahí, y tanto el encéfalo como la médula espinal van a estar recubiertos por 3 capas de membranas conocidas como las meninges, que por dentro de ellas circula el líquido cefalorraquídeo, tiene una función, digamos, por decirlo de manera general, protectiva, ¿sí?, de este sistema nervioso tan importante. Perfecto. Vamos entonces a ver cada una de las partes, ¿no? Dale. Tenemos, dentro de lo que decíamos, el encéfalo, que sería todo esto, en este dibujito que tenemos acá, tenemos el cerebro, ¿sí?, lo que se conoce como tallo encefálico, que a su vez está como subdividido en otras estructuras, el mesencéfalo, el puente de Barolio y el bulbo raquídeo. Nunca un nombre fácil traigo, ¿eh? Eso para que... Y el cerebelo, Ese ¿sí? sí, Todo cerebelo esto... sí. Sí, el cerebelo sí. Sí. El cerebro y el cerebelo más o menos los conocemos. Bueno, todo esto lo llamamos encéfalo. Y por debajo entonces del tallo encefálico vamos a encontrarnos con lo que decía recién, la médula espinal. ¿Sí? La médula espinal va a ocuparse de justamente recibir toda la información que viene desde los distintos nervios del cuerpo, ¿sí?, hacia el encéfalo, y desde el encéfalo hacia los nervios, ¿sí? O sea, todo el tiempo comprendiendo que esto es información que asciende y que también desciende. Claro. Además, la médula espinal, bueno, ahora vamos a ver un poquito más adelante, se va a ocupar también de alguna otra cosa. Vamos a meternos en el encéfalo, ¿sí? Dale. Y especialmente dentro del cerebro. El cerebro va a estar compuesto por 2 hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, ¿sí? Y va a ser en el cerebro donde va a ubicarse una zona que conocemos como corteza cerebral, que es donde van a suceder justamente las funciones más complejas. Estas funciones más complejas, voy a ir para ese dibujito que tenemos ahí en el pizarrón, ¿sí? Suceden, entonces decíamos, dentro de lo que es el cerebro, en la corteza cerebral, que es como la superficie del cerebro, conocida también como la sustancia gris, que es donde van a estar los cuerpos de las neuronas. Ahora vamos a ver por qué hay un cuerpo de neurona, ¿no? ¿Por qué se llama gris? Porque tiene que ver con el color, justamente. Ah, sí, los cuerpos neuronales, una vez que están como acumulados, los distinguimos como una zona gris. En cambio, los axones, estas prolongaciones de las que hablábamos antes, tienen un color más blanco. Entonces los separamos en sustancia blanca y en sustancia gris. Materia gris. Claro, exactamente. Cuando comúnmente se dice materia gris, estamos hablando de esto, de la corteza, digamos, del cerebro, donde van a realizarse, digamos, las funciones más complejas, ¿sí? Como, digo, y esto lo podemos también dividir en áreas y en lóbulos. Tenemos el lóbulo frontal, que se va a ocupar del movimiento, de la coordinación del movimiento. No va a ser la única zona, esto también hay que entenderlo, porque a veces cuando lo estudiamos queda la idea como que estas cosas ocurren únicamente ahí. Claro, ¿no? Hay que comprender que acá estamos hablando de redes neuronales, ¿sí? Donde están permanentemente en comunicación.
desde el lóbulo frontal, donde van a suceder, ¿no? Los procesos cognitivos más complejos, el aprendizaje o en parte, ¿no? La resolución de problemas, todo lo que tiene que ver con la concentración, con el autocontrol, con la actividad intelectual. Todo me falla ahí a mí. Acá. Escúchame, y no veo el amor acá. No, el amor no está ahí. Pero bueno, lo podemos Qué relacionar. mal, yo te quería resolver no, imposible. No, digamos, puede suceder en su conjunto, entre las percepciones, las sensaciones. No dice amor, ¿no? Así que me parece. Pero no lo tiene que ver vamos a con el ubicar corazón, en una zona tiene en que ver particular. con el corazón. Y la comunicación entre el corazón y el cerebro, yo creo que hay un poco ahí, bueno. Entonces decíamos, bueno, el lóbulo parietal, donde va a procesar más bien todo lo que viene de los sentidos, ¿sí? Va también a estar relacionado con el lenguaje, con la conciencia corporal, es decir, yo no necesito mirarme en este momento para saber que, por ejemplo, no sé, mis rodillas están extendidas, ¿sí? Claro. O sea, lo sé sin mirar. Bueno, tiene que ver con esto. El lóbulo occipital, que va a estar relacionado con la visión y con todo lo que percibamos desde la vista. El lóbulo temporal, que está muy relacionado con lo que escuchamos, ¿no? Con la audición, con el lenguaje, también con la memoria. Y bueno, y después tenemos áreas, ¿no? También donde van a encontrarse neuronas especializadas tal vez en lo motor o en lo sensitivo o en el control del habla y del lenguaje. Bien, comprendiendo que todo esto está íntimamente relacionado. Perfecto. ¿No? En general, Sí. el tallo encefálico va a estar relacionado, tallo o tronco encefálico, Ajá. ¿sí? Bien. Va a estar relacionado con el control de la respiración, de la frecuencia cardíaca, de la alerta y el sueño, el control de la temperatura, es decir, cumple funciones vitales muy importantes. Okay. Y también va a intervenir en el equilibrio, Ajá. en conjunto con el cerebelo. ¿Sí? El cerebelo, que es el órgano que está por debajo del cerebro y por detrás del tronco encefálico, si acá está el tronco encefálico, va a ser el órgano que se va a ocupar, como decíamos recién, del equilibrio, del balance, ¿no? Como del cuerpo y de los movimientos finos, de los movimientos esos más delicados, como por ejemplo que pueden intervenir para pintar o para enhebrar una aguja. Claro. ¿Alguna vez enhebraste una aguja? Sí. Muy bien. Sí. Ahí se ponen en juego. No, pero estaba pensando en la concentración, ¿sabes en qué pensaba mientras hablabas vos? En la caligrafía. También, Cuando claro. haces esos, ¿no? Y ni hablar antes, ¿no? Cuando escribían. Sí, Bueno, es un órgano que va a verse sumamente afectado, por ejemplo, con el consumo de ciertas sustancias como el alcohol. ¿Sí? Claro. Que el equilibrio, digamos, cuando esa concentración es un poco elevada, empieza a perderse. Es todo un tema el de la concentración, ¿no? Porque afecta directamente al sistema lóbulo nervioso. Frontal. Al lóbulo Ahí frontal. generalmente, sí, no exclusivamente, ¿no? Pero sí, interviene mucho esa parte del cerebro. Perfecto. Bueno, y por debajo, entonces, como decíamos antes, del tallo encefálico o tronco encefálico, está la médula espinal, ¿sí? La médula espinal, ¿hasta dónde llega que la acá médula en esta lámina, ya que me la nombraste, por lo menos la voy a señalar, ¿sí? Desde el tronco encefálico hasta la segunda lumbar, aproximadamente, ¿sí? Y va a tener esta función que decíamos antes de... Es larga. Es larga, Sí, unos sí. 45 centímetros, igual, obvio, Depende no de... sé, la mía capaz que tiene un poco menos, pero bueno, aproximadamente unos 45 centímetros y va a ser como este canal de comunicación entre el encéfalo, ¿no? Y los nervios. Perfecto. Y además, la médula espinal forma parte de lo que tiene que ver con los actos reflejos, lo que comúnmente decimos fue un reflejo, ¿no? Sí. O lo hice por reflejo. Sí. Bueno, un acto reflejo hay un montón, pero podemos usar este ejemplo que generalmente funciona muy bien. Tiene que ver con una respuesta del organismo, un estímulo, ¿sí? Que generalmente implica un movimiento, ¿no? Es una reacción involuntaria, una reacción como automática, fisiológica, que tiene que ver con preservar generalmente. Entonces, por ejemplo, si nos quemamos, ¿sí? Esa información va a viajar por los nervios, en este caso aferentes, es decir, los nervios que llevan la información sensitiva, ¿sí? En este caso hacia la médula espinal, y va a ser la propia médula espinal, sin necesidad de comunicarlo al cerebro,
cerebro, de ahí que decimos acto reflejo, ¿sí? La que inmediatamente a una velocidad increíble va a enviar la información por los ¡Saca la mano! Exactamente, Sí. eferentes, ¿sí? Que son que es motora esta vía, a donde le va a decir a los músculos saquen la mano de ahí. Totalmente. ¿Sí? Entonces a esto lo denominamos acto reflejo y tiene que ver con un estímulo y con una respuesta. Perfecto. Entonces, el sistema nervioso recibe la información de los sentidos, la procesa y elabora la respuesta. Veamos cómo es que se da esto, que es el impulso nervioso. Exactamente. ¿No? Veamos el impulso nervioso en este video. El sistema nervioso recoge la información recibida por los sentidos, la procesa y elabora la respuesta que transmite por impulsos nerviosos a los músculos, produciendo un movimiento. El sistema nervioso está formado por un conjunto de células llamadas neuronas que se conectan entre sí mediante la sinapsis, transmitiendo información de unas a otras. La información se transmite mediante cambios de polaridad en las membranas de las células, debido a la presencia de neurotransmisores que alteran la concentración iónica del interior celular. El cambio es debido a la apertura de los canales para el sodio. Cuando el impulso nervioso llega a una neurona en estado de reposo, la membrana se despolariza, abriéndose los canales para el sodio. Como la concentración de sodio es muy elevada en el exterior, cuando los canales para el sodio se abren, se invierte la polaridad, con lo que el interior de la neurona alcanza un valor electropositivo respecto del exterior. Entre una neurona y otra existe un pequeño espacio llamado hendidura sináptica, al que se vierte el neurotransmisor. El neurotransmisor es la molécula responsable de despolarizar la membrana de la neurona que recibe el impulso nervioso, abriendo los canales para el sodio que permanecían cerrados. Una vez que la neurona emite el impulso nervioso, debe volver al potencial inicial de reposo. Para ello, la membrana se repolariza, cerrándose los canales para el sodio que estaban abiertos por la presencia del neurotransmisor. El neurotransmisor es destruido por acción enzimática y el potencial de reposo se alcanza al expulsar el sodio. Todos los órganos del sistema nervioso están formados por neuronas. Algunas tienen formas de estrella, otras formas piramidal y otras esféricas. Las neuronas tienen un cuerpo del que salen prolongaciones como cables. Las prolongaciones cortas y ramificadas se llaman dendritas. Hay neuronas con una, varias o muchas dendritas. En un punto del cuerpo de toda neurona se desarrolla una prolongación mucho más larga que las dendritas, llamada axón, que también termina ramificada en una compleja estructura llamada teledendrón. Varios axones juntos pueden formar una fibra nerviosa o nervio. Entonces las dendritas de una neurona están conectadas a las ramificaciones de los axones de varias neuronas vecinas. Y de este modo se forma una gran red. Las neuronas son entonces la unidad estructural del sistema nervioso. Sí, lo son, digamos, sí. Hay otras células, que son las células de la glía también, que forman parte del sistema nervioso, pero las neuronas se llevan el estrellato. Perfecto. Así con esa forma de estrella que tienen, dicen algunos. Es medio raro. Es medio la una forma, estrella, sí, como esta parte, ¿no? El cuerpo de la neurona, el soma de la neurona, se dice que tiene como una forma estrellada. Si le ponemos un poco de imaginación. De una. ¿No? Entonces, en esta parte es donde va a estar el núcleo de la célula y donde van a estar todas las estructuras que comúnmente identificamos dentro de lo que son las células eucariotas. El soma tiene como unas pequeñas prolongaciones que dan como esta idea de raíces, ¿no? Que se conoce con el nombre de dendritas, que van a intervenir en el proceso de transmisión, ¿no? De información entre una neurona y la otra. Perfecto. Y después tenemos, esta es la parte como gris, ¿no? De cuando hablábamos de la sustancia gris. Y después tenemos el axón, que es los axones, ¿no? Lo que van a formar parte de la sustancia blanca, que es esta prolongación donde efectivamente van a circular las señales por allí, eléctricas y químicas, que van a transferirse de una neurona a otra, y de esa a otra, y de esa a otra, por un proceso conocido con el nombre de sinapsis. La sinapsis, que es lo que tenemos que ver en el próximo